él tendrá una lucha que puede costarle la vida. Él no tiene una pierna. ¿Tu papá perdió una pierna? ¿Le falta una pierna? Sí. ¿Cómo pierdes la pierna? ¿Y él ha peleado mucho con ese contrincante? Solo ha tenido una y una pelea. Quedaría la decisiva. Pero tu testigo es tu contrincante. Claro que sí, yo vengo a enfrentarme. Y a mí lo que me importa es el dinero. Me parece medio cobarde de tu parte. Yo contigo y contigo puedo. ¡Ave María Purísima, boy! No, pero no le dejes la pierna. Mi hermano se suicidó tras haber cometido un homicidio en su universidad. Tu hermano es un psicópata. Y no se vale que ella quiera venir a mi galería exponiendo las fotos de un asesino, del asesino de mi padre. El tema de esta exposición es la mente de un asesino. ¿Cómo es que funciona? Esencialmente, el asesino lo que busca también es eso. Esa atención. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El emperador francés Napoleón Bonaparte dijo: no luches muy a menudo con tu enemigo, pues terminarás enseñándole el arte del combate. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Interesante la cita, ¿verdad? Veamos cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. La lucha libre es nuestra pasión, pero nunca pondré en peligro la vida de mi padre. Si mi destino es morir arriba del ring, que así sea, nadie me lo impedirá. Buenas tardes y Buenas bienvenidos. tardes, doctora Polo. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Es obvio que ustedes son luchadores. Sí. Para mí siempre es complicado hacer casos con luchadores, porque yo sé que ustedes mantienen su identidad encubierta. Sí. Y ustedes comprenden mi postura. O sea, yo parte de cómo determino la credibilidad de un testimonio es mirando la expresión, la manera que la persona expresa. Claro. Pero yo comprendo la importancia de mantener su identidad de esta manera. Gracias. Dama de hierro, usted está demandando al abogado del diablo. Sí. Dígame quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Mire, doctora, buenas tardes. Antes que nada, yo demando a mi padre por la cantidad de $5,000. De lo contrario, si él no me los entrega, él tendrá una lucha que puede costarle la vida. ¿Sí? Mire, déjeme le cuento. A ver. Yo desde pequeña veía máscaras, veía equipos en mi casa, entonces a mí me nació entrenar, ¿sí? Me nació esa como que locura o obsesión por ser luchadora, ¿sí? Entonces yo comencé a entrenar, pero él en un principio se oponía, ¿sí? Entonces yo comencé a entrenar, empecé a tener luchas y a él no le gustaba. Él como que decía, no, tú no eres para esto, tú dedícate a la escuela. Claro que yo estoy estudiando la carrera de enfermería. ¿Qué edad tienes? 23 años. Ok. Estoy estudiando la carrera de enfermería, entonces eso no me pone a que yo sea luchadora, ¿sí? Entonces yo a él lo acompañaba a los combates y veía cómo le ponían unas arrastradas y yo quería defenderlo a él. Por eso es que a mí me llamó la atención, sí, porque mi padre es mi ídolo, es mi todo. Yo no quiero verlo mal al lado de contrincantes, ¿no? Entonces así empecé a luchar y pues después él desafortunadamente tuvo un accidente en una moto. Siguió luchando cuando fue que perdió la pierna, ¿sí? ¿Tu papá perdió una pierna? ¿Le falta una pierna? Sí, él no tiene una pierna. ¿Y tiene una prótesis? Sí, sí. Okay. Entonces él continúa luchando, pero después tuvo una pelea donde él se puso muy mal.
Estuvo en la casa, lo teníamos con terapia, lo llevábamos al doctor. Porque continuó luchando aún cuando le faltaba su pierna. Sí, él continuó luchando. Entonces, esto es muy peligroso para él. Él no entiende que puede perder la otra pierna, porque este deporte de contacto es muy peligroso. Pero claro, ¿sí? claro. Entonces, él no entiende que él puede perder la otra pierna, los 2 brazos. O sea, es muy peligroso. Entonces, él no entiende. Entonces, yo le presté la cantidad de $5,000. ¿Para qué? ¿Para qué le prestaste este dinero? Ah, porque él me dijo que él compraría una prótesis y que serían para sus terapias. Siendo que una vez yo me fui de shopping con mis amigos y me dicen, oye, ¿cuándo será la pelea de tu papá con Canek Jr.? Porque ese se llama su contrincante, así se llama. Claro que le dobla en estatura, en peso, en todo le dobla. El otro, Sí, pero el contrincante. doctora. ¿Y él ha peleado mucho con ese contrincante? Solo ha tenido una y una pelea. ¿Dos peleas? Entonces sí, son 2 peleas, pero ha sido una que ha ganado él y una que ha ganado el contrincante. O sea, que quedaría la decisiva. Sí. Okay. Entonces él me dijo, préstame $5,000. Y yo se los presté. Cuando me voy dando cuenta que ese dinero lo quería porque él apostó para tener una pelea con Canek Jr. O sea, que te engañó. Sí, él me engañó. Diciéndote que el dinero era para una prótesis, Sí. cuando de hecho el dinero era para crear una bolsa, para volver a luchar Sí. contra el tal Canek, Sí. contrincante. Sí. ¿Y, Él me y qué engañó. ganaría? ¿Y qué ganaría con esa pelea? ¿Cuánto ganaría tú? Pues ganaría, más bien perdería. Podría perder la otra pierna o quizá el brazo. Vea, Ok. o sea, vea Sí, cómo no, se momento, pone. pero en ¿cómo va a dinero, perder, hombre? pero en dinero, ¿cuál es la cantidad? Él quiere, serían $20,000, porque 20,000. él apostó 10,000. A mí me pidió 5,000. El otro luchador apostó $10,000 y mi padre apostó $10,000. Ok, entonces tú lo que quieres es que tu padre te devuelva ese dinero Sí. para romperle la pelea que él ha fijado con Sí. el Canek. Sí. ¿Correcto? Sí, eso es lo que y yo no quiero. vaya a poner a su vida más en riesgo Sí. que ya la está. Sí, pues vea. Él ha fijado con Sí. el Canek. Sí. ¿Correcto? Sí, eso es lo que y yo no quiero. vaya a poner a su vida más en riesgo Sí. que ya la está. Sí, pues vea. Perfecto. Sí. Ya te entiendo perfectamente Sí, tu doctora. demanda. Ok. Gracias. Bueno, Buenas tardes, pues, doctora. ¿cómo usted responde? ¿Y qué Bueno, más se debe no. sentir que engañó a su hija para No pedirle fue dinero? un engaño. Bueno, puede ser que sí, un engaño, pero para algo positivo. Déjeme empezar por el principio. A ver. ¿Ok? Yo toda mi vida quise ser luchador, toda mi vida, desde que pequeño, cuando mis compañeros de juego soñaban con ser como Maradona, como Pelé, yo quería ser como el Santo, como Blue Demon, como Mil Máscaras. Entonces, yo de chiquillo traté, pero por hacer el destino no logré mi sueño. Cuando tenía 14, 15 años no logré mi sueño. Total, estuve trabajando en diferentes corporaciones policíacas, más de 20 años estuve trabajando en mis... a la vez estaba estudiando licenciado en Derecho. ¿Okay? Al cumplir 21 años de trabajo en diferentes corporaciones policíacas, termino la carrera, entonces ahora sí ya pongo mi despacho, ya tenía todo el tiempo suficiente para O sea, que dedicarme. usted ejerció como abogado. Yo soy Sí, abogado pues hasta la eso te fecha. hubieras quedado. Yo Oiga, soy ¿qué? abogado, de ahí viene mi nombre de abogado del diablo. Ahí viene el nombre. Entonces, pues estuve entrenando después de que me salí de gobierno y al paso del tiempo pude Realizar tu sueño. Sí, pude realizar mi que sueño. era ser luchador. Y así es, y Ajá. el caso es que aproximadamente hace como 1 año y medio Sí. tuve un accidente cuando andaba en la moto, Ajá. ¿verdad? Me lastimé la pierna muy fuerte. Sí. Total, el caso es que me volví a subir al ring, ¿verdad? Me volví a subir al ring porque, Pero como ¿cómo he se dicho, entiende Te eso, subiste al doctora? ring teniendo ¿Cómo aún lo tu entiende? pierna. sí, me volví. Aún tenías tu Sí, pierna. todavía tenía mi pierna, ok, pero ahí en un mal... Espérate, porque voy a hacer un receso. Regresamos después de este corto receso. Que él no puede, él ya no puede pelear así. Ella no ha ido a ver mi Él lucha, ya no ella no ha ido a ver puede. mi lucha. ¿Qué haces a aquí? retar ahorita. Y a mí lo que me importa es el dinero. Mujeres, carros, No, viajes. no, es que aquí ¿cómo va a está, permitir y aquí usted estoy. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado.